Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Hoy con el resumen del capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en donde veremos aspectos sobre el arrepentimiento, la religión falsa y el camino verdadero, bajo las enseñanzas de Jesús a través de parábolas y sanidades. Estamos en una sección del Evangelio de Lucas en la que se encuentra mucho material que este escritor registró sobre el ministerio de Jesús en la tierra. Leamos los versos del 1 al 5 en los que Jesús enseñó sobre el no juzgar y el arrepentimiento. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos a quienes Pilato había matado cuando estaban ofreciendo sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Jesús mencionó dos desastres que se conocen bien en su época. Uno era una maldad por la mano del hombre y el otro era aparentemente un desastre natural. Sin embargo, no correspondían a un juzgamiento por Dios. Él no actúa por despecho o rencor, y Cristo les estaba enseñando a las personas religiosas de aquel tiempo que a menos que se arrepintiesen, ellos también iban a perecer. Este pasaje bíblico tiene lecciones útiles para nosotros. La primera nos enseña que cuando un cristiano pasa por dificultades más allá de lo que es normal, y de hecho que muchos sufren esta situación, ello no significa que él sea más pecador que otros. Los problemas no siempre vienen sobre una persona porque peque más o porque peque menos. La otra cara de la moneda es que solo por convertirse en un cristiano, uno queda exento de los problemas. El Señor les dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción y sufrimiento, pero les animó también a confiar en Él, porque Él había logrado la victoria sobre el pecado y el poder del mal en la cruz del Calvario. Otra lección que debemos recordar es que cuando las dificultades vienen sobre otra persona y no sobre ti, esto no significa que tú seas superior a aquella persona. Quizás Dios te está permitiendo ver cómo alguien sufre problemas para acercarse más a ti. Pero el punto de Jesús no fue que los galileos en cuestión eran inocentes. Su punto era que no eran simplemente más culpables que los demás. Todos igualmente somos pecadores. Y cambió la pregunta más personal: ¿qué significa esto para mí? Esto significa que todos podemos morir en cualquier momento, por lo que el arrepentimiento debe ser una prioridad. Los que murieron en estos dos casos no pensaban que iban a morir pronto, pero pasó, y podemos suponer que la mayoría de ellos no estaban listos. En Lucas 13 y versículos del 6 al 9, Jesús ilustra algunos principios con respecto al juicio de Dios. Dice así la palabra: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, por favor, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús usó esta parábola para
ilustrar los principios del juicio de Dios. El primer punto es simple: Dios busca fruto. El fruto de nuestra vida muestra el tipo de persona que realmente somos. Cada árbol dará fruto visible a su debido tiempo. Si Jesucristo ha tocado verdaderamente nuestra vida, tenemos que dar el fruto que Dios espera. Y sin duda, tiene que comenzar con el fruto del Espíritu, que menciona Pablo en Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestro Dios Creador no nos dejó solos, y Cristo, representado por este agricultor, intercede por nosotros y nos cuida de manera especial. Cuando Dios muestra el cuidado especial para con alguien, le prepara también para la cosecha de un buen fruto. La higuera es simbólica de la nación de Israel. El propietario de la higuera esperaba que ésta diese fruto y se sintió defraudado cuando vio que no había producido nada. Él tenía el derecho incuestionable de recoger el fruto y, en caso contrario, de realizar un acto de juicio cortándola. A Israel se le había prometido bendiciones si vivían a la luz de la revelación que Dios les había dado, y maldiciones si rechazaban dicha luz. Pero, ¿qué pasó? Rechazaron a Cristo, y ese rechazo fue claramente expresado cuando la multitud que contemplaba a Cristo llevando su cruz, según el relato en Mateo capítulo 27 y verso 25, cuando exclamó: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Queriendo decir esto, que ellos y sus hijos se hacían responsables de su muerte. La nación experimentó el juicio de Dios y fue dispersada por todas las naciones de la tierra. Jesús, al ver que aquellos hombres no tenían autoridad para acusarle, se dirige a la sinagoga el día sábado y le muestra su autoridad y dominio sobre el día de reposo. Lo encontramos en los versos del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ahora, el problema surgió no porque Jesús la sanara, sino porque lo hizo en un día de reposo. La actitud de Jesús sanando gente en el día de reposo fue una constante fuente de discordia entre él y los dirigentes religiosos. El jefe de la sinagoga la reprendió con dureza a la mujer. Sin embargo, esta mujer no había acudido a la sinagoga con la intención de que la sanasen. Era la voluntad de Dios. Por ello, la reacción de este líder religioso fue verdaderamente extraña. Estaba muy interesado en el cumplimiento de una regla, más que por el hecho de que esta pobre mujer estaba esclavizada durante 18 años por tan dolorosa enfermedad de su columna, hubiese sido sanada. La cuestión del sábado era para los dirigentes religiosos un asunto súper importante. Sin embargo, las prohibiciones del día de reposo se habían convertido en una carga demasiado pesada de soportar. La cuestión del sábado y otras similares aún siguen provocando acalorados debates en la iglesia. Lo verdaderamente importante no es implicarse en discusiones sobre ciertos aspectos de la religión, sino más bien aprender a vivirla. Estás como aquella mujer encorvada bajo el peso de la carga de la vida. Y si es así, ven al Señor Jesucristo con tus cargas y pecados. Puedes acudir a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Jesús está dispuesto a intervenir en tu vida. Está esperándote para satisfacer
tu necesidad personal. Jesús dio varias razones de peso por lo que era apropiado para mostrar su misericordia y más apropiados para que ayudara a un animal angustiado. Cada día es un buen día para oponerse a la obra de Satanás y para liberar a sus cautivos. Pero el pueblo reaccionó gozoso, no así sus adversarios, los cuales quedaron avergonzados. Jesús aprovecha para decirles a qué es semejante el reino de Dios. En el verso 19 nos dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta parábola dice: si bien la influencia del Evangelio parece pequeño e insignificante en un inicio, con el tiempo crece de manera abundante y puede dar cabida a la intromisión del enemigo, trayendo más perjuicio que beneficio a la expansión del Evangelio de Jesucristo, eso trayéndolo a la aplicación. También comparó el reino de los cielos en el verso 21 cuando nos dice: semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. La comunidad del reino de Dios no está exenta a la corrupción y a la impureza de la época, y en la actualidad también. La levadura representa la contaminación, todas las influencias paganizantes traídas a la iglesia que junto a la apostasía vienen a ser los peores azotes del pueblo de Dios. Todo lo que Jesús hacía y enseñaba causaba gran temor, y alguien le preguntó a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús enfáticamente contesta esto: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos intentarán entrar y no van a poder. Yo les digo, ancha es la puerta de la perdición y angosta es la puerta de la salvación. Quiere decir que solo los que han perseverado en la comunión con Jesús y han renunciado a sus pecados en obediencia a su palabra, entrarán al reino celestial. Por lo cual debemos esforzarnos, pero también recordar que la salvación es por gracia divina. Oramos. Padre, aunque pequeña sea nuestra fe, sabemos que Cristo la irá perfeccionando. Te pedimos que el reino de Dios crezca en mi pueblo, en mi nación y a través del mundo entero. Líbranos de todo desánimo que podamos sentir al ver nuestra realidad presente. Ayúdanos a proclamar el Evangelio a pesar del desinterés que se experimenta aún en las propias iglesias, y tener esperanza firme en el reino de los cielos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ha sido un gusto meditar la palabra del Evangelio según Lucas y espero sea de bendición para su crecimiento espiritual. Soy Cecilia Alpizar de la Comunidad Cristiana Palabra Viva, Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.